Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Sandra Piccinini, soy profesora de la materia de discapacidad y en esta segunda clase vamos a empezar a trabajar un concepto central, el capacitismo. Retomando lo que vimos en el encuentro anterior, donde abordamos los modelos de discapacidad y el enfoque de derechos, hoy vamos a profundizar en cómo ciertas prácticas, muchas veces naturalizadas, pueden reproducir desigualdades y particularmente cómo esto aparece en el campo de la salud. La idea es poder empezar a identificar estas situaciones y reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Antes de avanzar, les propongo algo muy simple. Eh, ¿Qué palabra les viene a la cabeza cuando escuchan discapacidad? Puede ser cualquier palabra, no hace falta que sea correcta, ¿sí? Bueno, guarden esa palabra, vamos a volver sobre eso en un momento. Probablemente pensaron en palabras como limitación, falta, dependencia. En medicina se trabaja todo el tiempo con la idea, con esta idea de normalidad, pero esa normalidad no es natural ni es neutra, ¿sí? Como plantean Toboso, Martín y Guzmán Castillo, que los tienen en la bibliografía, existen exigencias funcionales, ¿sí? Que justamente son las que definen qué cuerpos van a ser considerados válidos y cuáles no. Es decir, que no todos los cuerpos entran en lo que la medicina considera esperable. Y cuando un cuerpo no encaja, empiezan a aparecer formas de exclusión. Todo esto que venimos viendo justamente tiene un nombre y es capacitismo, ¿sí? El capacitismo no es solo una forma de discriminación individual, sino que es una lógica más profunda, es un sistema de creencias, un conjunto de pensamientos, de prácticas que jerarquizan cuerpos y mentes, ¿sí? Definen cuáles son normales, válidos, cuáles no, y excluyen o inferiorizan a los demás. Eh, el capacitismo eh, tiene efectos concretos en la atención a la salud, ¿sí? Se expresa en todo tipo de instituciones, prácticas, y lo vemos muy a menudo en nuestra cotidianidad. Podemos decir que el capacitismo viene de la época del surgimiento del capitalismo, justamente con las exigencias del sistema productivo de cuerpos útiles, ¿sí? Cuerpos capaces para la producción. Esto ya lo podemos ir relacionando un poco con lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Con lo que hablaba Agustina Palacios y Patricia Brogna, propio del modelo médico hegemónico, médico rehabilitador, ¿sí? Que veíamos cómo, digamos, se buscaba rehabilitar, sanar a los cuerpos para que fueran valorados socialmente, ¿sí? También podemos relacionar cómo este conjunto de pensamientos, de prácticas, contradicen el marco normativo actual, que es el que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que está establecido en nuestra Constitución con valor constitucional, porque justamente inferioriza algunos cuerpos, deja afuera algunas personas, ¿sí? Y como podemos ver también se reproduce a través del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje cotidiano, del lenguaje también profesional muchas veces. Entonces, bien, el capacitismo es una forma de discriminación, podemos definirlo así, hacia las personas con discapacidad. ¿Sí? Hablamos entonces de una forma de discriminación cuando hablamos del capacitismo. Podemos decirle también ideología de la capacidad. Define qué cuerpos son válidos y productivos, decíamos, está vinculado a las lógicas del trabajo y la productividad y este sistema justamente lo que hace es construir el déficit, la limitación, como un antivalor. Eh,
¿Para qué y para quién? Bueno, decíamos para el sistema capitalista, muchas veces para el sistema productivo, ¿sí? Esos tipos y estereotipos, prejuicios, sí, que se construyen, limitan oportunidades. Por eso también podemos decir que está asociado a una tiranía estética, ¿sí? El capacitismo, como forma de discriminación, produce, sí, da lugar a un tipo de trato que llamamos tiranía estética. Justamente desde el modelo social que también veíamos la clase pasada, ¿sí? Los seguidores, los defensores del modelo social, van a plantear que la discapacidad puede ser entendida, ¿sí? Siguiendo esta línea del capacitismo, como una forma de opresión social, ¿sí? Como un modelo, una construcción que lo que hace es oprimir a un grupo social, ¿sí? No es entonces solamente una condición individual, sino que se produce y se reproduce en las relaciones sociales desiguales, ¿sí? Deja a grupos sistemáticamente afuera de determinados derechos, servicios, ¿sí? Oportunidades. Se dan entonces, como decíamos, estos procesos de inclusión y exclusión, donde justamente las personas con discapacidad suelen quedar excluidas. Y muy importante, este factor que vendría a ser la discapacidad se intersecciona, ¿sí? Se articula con otras también variables que van a aumentar, digamos, las desigualdades, van a incrementar esa exclusión muchas veces. Esto podemos verlo, digamos, cómo quedan estos grupos excluidos, ¿sí? Podemos ver cómo quedan por fuera muchas veces del acceso a la vivienda, al empleo, a la educación, ¿sí? Vamos a trabajar una unidad completa sobre derecho al trabajo, otra sobre derecho a la educación. Vamos a ver también cómo se dificulta el transporte, ¿sí? Muchas veces quedan excluidos de determinados servicios de transporte. Y lo mismo ocurre con el acceso a la información. Eh, Iris Young, que fue una filósofa feminista norteamericana, propone pensar la opresión no como algo único, sino como un fenómeno con distintas dimensiones, ¿sí? Para entenderlo en toda su complejidad. Una de esas dimensiones que señala la autora es la explotación, ¿sí? Se ve en las formas, respecto al grupo de personas con discapacidad, la explotación se ve, por ejemplo, en la inserción laboral desigual, ¿sí? Se incorporan en puestos de trabajo más precarios, apenas cuando logran hacerlo, ¿no? O justamente se ven vedadas las posibilidades de ingresar al mercado laboral. Podemos verlo también en la dimensión que tiene que ver con la marginación, como digamos hay determinados entornos, espacios, edificios, lugares que son inaccesibles para determinados grupos de personas con discapacidad, por lo que quedan excluidos o segregados, ¿sí? También podemos verlo en lo que es la carencia de poder, la dimensión que tiene que ver con el poder, porque justamente por haber accedido poco a la educación y al trabajo, tener pocos recursos, tienen menos capacidad de toma de decisiones, también porque el sistema, desde lo que veíamos el capacitismo, refuerza una posición de inferioridad de estas personas que les lleva a a tener menos capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Todas estas son dimensiones, son como caras del mismo fenómeno, ¿sí? Están interrelacionadas estas dimensiones. El imperialismo cultural es justamente esto que hablábamos del capacitismo, se me confunde con capitalismo porque también justamente están articulados, que es lo que define, digamos, normalidad de anormalidad, cuerpos válidos de cuerpos que no lo son, y define, por lo tanto, quiénes son esos desviados, ¿sí? De la norma que van a ser, digamos, menos valorados o no valorados directamente. Y muy importante, sí, también la cara que tiene que ver con la violencia, porque todas estas dimensiones lo que hacen es generar un trato, ¿sí? Un maltrato muchas veces hacia las personas con discapacidad en prácticas y discursos que justamente generan daño. Etiquetas como inválido, tarado, tullido, impedido significan tanto una pérdida funcional
como una carencia de valor, ¿no? Un agravio, ¿no? Muchas veces se dice a otra persona cuando se lo quiere dañar, hacer sentir mal, se le dice alguna palabra relacionada con la discapacidad. Em, Bueno, y para complejizar un poco más todavía esta cuestión, hay dos conceptos que tenemos que trabajar. Uno de ellos es la interseccionalidad, la perspectiva de la interseccionalidad. Esta teoría, desarrollada por Crenshaw, ¿no? Ya hace varias décadas, propone que las desigualdades no actúan de forma aislada, sino que se entrecruzan, ¿sí? Género, clase, etnia, discapacidad, edad, producen experiencias específicas de opresión. No es lo mismo ser mujer con discapacidad pobre, mujer con discapacidad mayor, ¿sí? Pobre, son distintas experiencias y formas, digamos, de experimentar la discapacidad, que van a ser única a cada situación, pero que juntas, digamos, esas situaciones eh, forman, digamos, grupos que son más vulnerables que otros, ¿sí? Por eso también, relacionado con este concepto, vamos a hablar de capas de vulnerabilidad, que son grupos con mayor exposición a desigualdades, ¿sí? Cuantos más de estos factores que nos vinculan a la desigualdad, eh, somos, digamos, portadores de más de estas características, más va a ser nuestra situación de vulnerabilidad o la probabilidad de encontrarnos en una situación de vulnerabilidad. Estas capas no son fijas ni homogéneas, sí va a depender, como decíamos, de cada experiencia y son móviles, no es que una persona de forma definitiva cae en una capa determinada, pero sí son útiles y son herramientas, digamos, de las ciencias sociales interesantes porque nos permiten entender mejor las situaciones grupales y también intervenir y diseñar políticas públicas para mitigar las situaciones de vulnerabilidad que puedan estar atravesando. Bien, otra forma de pensar estas desigualdades es a partir de la idea de déficit de ciudadanía. La discapacidad no se distribuye de forma desigual, digamos, eh, em, de manera homogénea. Y quedó al revés en la presentación. Estoy mirando, bueno, la discapacidad se distribuye de forma desigual, ¿sí? Afecta más a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Lo que dice el informe mundial de la Organización Mundial de la Salud, que también trabajamos en la clase anterior, es que hay mayor prevalencia de discapacidad en contextos de pobreza e incluso hay mayor impacto en mujeres y en personas mayores, ¿sí? Podemos relacionarlo también con las capas de vulnerabilidad o la interseccionalidad que hablábamos antes. Esto tiene consecuencias, ¿sí? Para las personas con discapacidad, peores resultados en salud, menor acceso a la educación, menor participación económica, mayores niveles de pobreza. Y vemos acá, como en esta imagen que tenemos en la presentación, es un ciclo vicioso, ¿sí? Peor acceso a los servicios de salud, a la educación, al trabajo, redunda en pobreza, la pobreza más discapacidad, ¿sí? Y así se van reproduciendo estas dificultades. Por eso decimos que la discapacidad no se reproduce de manera homogénea en el mundo, digamos, sino que en algunos espacios, ¿sí? Por ejemplo, donde hay mayor pobreza, ¿sí? U otras dificultades que identificábamos antes en la interseccionalidad, nos vamos a encontrar con una prevalencia de la discapacidad mayor. Bien, entonces volvemos a lo que hablábamos la clase pasada, ¿qué es la discapacidad? Eh, y reforzamos esta idea, la discapacidad no es un fenómeno natural, sino que es una construcción social e histórica, ¿sí? Depende de cómo la sociedad organiza, interpreta y responde a las diferencias, ¿sí? Por eso hablamos de barreras, de desigualdades y de capacitismo. Esta imagen que tienen acá es un señor, se llama Pablo Pineda, él es un comunicador social
y justamente se dedica a contar en primera persona y hace distintos materiales para reforzar esta idea de la discapacidad como una construcción social. Ahí les dejo un pequeño link para conocer un poco más de este autor que es muy interesante. Como decimos que la discapacidad es justamente una construcción social, ¿sí? Vamos a repasar muy brevemente los modelos de discapacidad que vimos en la clase anterior, porque estos no son solo formas teóricas de explicar la discapacidad, sino que justamente tienen efectos concretos en cómo intervenimos en el campo de la salud. Decíamos entonces que nos encontramos, si hacemos una especie de recorrido histórico, primero con un modelo que es el de prescindencia, donde la discapacidad, simplificando mucho, está directamente ligada a la exclusión, a la idea de que ciertas vidas no tienen valor social, ¿sí? Luego nos encontramos con un modelo médico rehabilitador, el cual ubica el problema en el cuerpo, en el déficit, y busca corregirlo. Vimos más adelante cómo surgía, ¿no? En los años 60 el modelo social, que introduce un giro fundamental porque ubica la discapacidad ya no en el cuerpo, en la individualidad, sino en el plano de lo social, en las barreras, en el entorno. ¿Sí? Y vimos también cómo después de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, empieza a surgir un nuevo modelo que cuestiona incluso la idea de normalidad, ¿sí? Ya valora precisamente la diversidad de formas de funcionar y de habitar en el mundo. Recuerden que decíamos que estos modelos no se van suplantando uno a otro, sino que podemos decir que conviven en la actualidad. Si bien han predominado en diferentes momentos históricos, actualmente podemos encontrar elementos de estos distintos modelos eh, conviviendo, ¿sí? Y ya que decimos que esto, digamos, los modelos no son solo maneras de pensar, sino también de actuar, ¿sí? Lo que vamos a ver es cómo se relacionan esos modelos también con prácticas, ¿sí? Lógicas de intervención y de relación con las personas con discapacidad. Estos cuatro conceptos son muy importantes en nuestra materia y los vamos a ir utilizando de aquí en más, ¿sí? Nos vamos a encontrar. El modelo, decíamos, de prescindencia está muy ligado a la práctica de la exclusión, que implica, tienen acá en este modelo en el cuadrante izquierdo inferior, ¿sí? La persona directamente con discapacidad no forma parte del sistema, ¿sí? Del conjunto, de la comunidad. Eh, a su derecha tenemos la segregación, ¿sí? Eh, entonces la persona participa, ¿sí? Pero en un espacio escindido, un espacio aparte, un subconjunto, ¿sí? Aparte, separado del conjunto mayoritario de la comunidad, un espacio diferente. Tenemos en el cuadrante superior a la izquierda el concepto de integración, en el que vemos que la persona ingresa al sistema, pero la persona debe adaptarse a las reglas de funcionamiento de ese sistema, ¿sí? Como están dadas las cosas, y muchas veces funciona en un espacio también interno, ¿sí? Dentro de la comunidad, pero separado del resto de las personas, ¿sí? Y finalmente, vemos cómo el concepto de inclusión refiere a una comunidad, sí, a un conjunto donde participan todas las personas con y sin discapacidad, sí, comparten y donde el sistema es el que se adapta a las personas en sus diversas formas de funcionar y no la persona necesariamente al lugar, al espacio, ¿sí? A la comunidad. Bien, volviendo a la medicina, si llevamos esto al campo de la medicina, podemos empezar a identificar cómo estas lógicas aparecen en las prácticas cotidianas. Porque, como decíamos al comienzo, el capacitismo no es algo abstracto, sino que se expresa en situaciones muy concretas. Por ejemplo, suponer que una persona con discapacidad tiene menor calidad de vida, ¿sí?
o dirigirnos a quien acompaña, al consultante, en lugar de hablar directamente con la persona. Otro ejemplo podría ser reducir a la persona a su diagnóstico o tomar decisiones sin un conocimiento, un consentimiento, perdón, real, ¿sí? Estas son prácticas que muchas veces están naturalizadas eh, y que no siempre se reconocen como problemáticas, pero que tienen efectos, digamos, muy perjudiciales en el acceso al derecho al ejercicio del derecho a la salud. Eh, Bien, por eso decimos que es importante poder identificarlas. Bueno, veamos ahora cómo estas situaciones aparecen en la práctica clínica. Vemos una situación, acá presentación, en el ámbito de ginecología. Una mujer de 30 años, usuaria de silla de ruedas, consulta para control y asesoramiento anticonceptivo. Un control regular. Durante la consulta, el profesional dirige la mayor parte de las preguntas a la persona acompañante. ¿Qué estaría pasando en esta situación? ¿Qué les parece? La paciente, la consultante está presente, pero no es reconocida como interlocutora. Se produce, podemos decir, una forma de infantilización, una negación, ¿sí?, de la autonomía de esta persona. Esto entra en tensión con lo que hablábamos en el modelo social del enfoque de derechos, ¿sí? O la propuesta que tenemos de la discapacidad como una cuestión justamente de derechos, de posicionar a la persona, al sujeto, como sujeto de derechos, sino como un objeto, no cosificar a las personas, ¿sí? También podemos relacionarlo con la perspectiva de género. Este caso se intersecta con la cuestión de género y podemos decir incluso que históricamente la sexualidad de las personas, y sobre todo de las mujeres con discapacidad, ha sido negada o controlada, ¿sí? Muchas veces las mujeres han sido forzadas a la esterilización, ¿sí? Se les ha prohibido ser madres, ¿sí? A los varones ser padres, justamente, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver como no es solo una cuestión comunicacional, ¿sí?, sino también y más profundamente, una vulneración de derechos. Un segundo caso, ¿sí? Otra situación, podemos ver, plantear, por ejemplo, la existencia de un paciente sordo, ¿sí?, que va a una guardia, consulta por un dolor intenso y el equipo de salud, como no cuenta con intérprete de lengua de señas, realiza una consulta, sí, pero con explicaciones mínimas. Bien. ¿Qué barreras les parece a ustedes que aparecen en esta situación? ¿Qué implicancias tiene esto para el derecho a la salud? Hay barreras estructurales, podemos decir, sí, la falta de accesibilidad comunicacional. Sin accesibilidad no hay posibilidad de una atención adecuada, ¿sí? En este caso aparece con claridad el rol del sistema. No es solo una práctica individual, sino un servicio de salud que no cuenta con la accesibilidad necesaria, ¿sí? Fallan las condiciones de atención. La Organización Mundial de la Salud justamente señalaba que las barreras del entorno son centrales en la producción de discapacidad, ¿sí? Acá la persona no puede acceder a su derecho a la salud, no puede acceder adecuadamente por esta falla del sistema, por esta falla comunicacional. Eh, si la información no es accesible, el derecho a la salud no puede ejercerse plenamente. ¿Bien? Estos casos nos muestran que el capacitismo no es algo excepcional, sino que puede aparecer en distintas dimensiones de la atención a la salud, en el vínculo y también en las condiciones del sistema. Vemos que no se trata solo de prácticas inadecuadas, sino que justamente lo que está en juego son los derechos, en este caso el derecho a la salud.
En este sentido, sí, es fundamental recuperar el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que decíamos la convención marca un cambio importante de paradigma, ¿sí? Las personas dejaban de ser objeto de cuidado para ser reconocidas como sujetos de derecho. Esto implica, entre otras cosas, el derecho a la autonomía, a tomar decisiones sobre la propia vida, el derecho a la accesibilidad, incluyendo la información y la comunicación, y el derecho a acceder a servicios de salud en igualdad de condiciones. Bien, si volvemos sobre los ejemplos que vimos, podemos ver cómo estos derechos no siempre se garantizan. Entonces podemos decir que no es solo una mala práctica, sino que se trata de una vulneración de derechos. Y justamente por eso es necesario revisar cómo intervenimos en el campo de la salud, que implica entonces una práctica no capacitista, ¿sí? Serían prácticas, los ejemplos que vimos, prácticas capacitistas, ¿cómo serían las prácticas no capacitistas? Si entendemos que estamos frente a derechos, la pregunta es cómo se traduce esto en la práctica cotidiana. Eh, no se trata, digamos, de transformaciones abstractas o lejanas, sino de revisar lo concreto que podemos hacer nosotros en nuestro día a día. Y algunos ejemplos concretos son dirigirse siempre a la persona, ¿sí? Esta es una buena práctica. Algo tan básico como dirigirnos siempre a la persona, no objetivar a la persona, no cosificarla, es un sujeto de derechos, le hablamos a la persona con discapacidad, sin discapacidad, al consultante, ¿sí? Y si hay una figura de apoyo, también nos dirigimos a esa persona. Tratamos de que la información siempre sea accesible, ¿sí? Garantizar esta accesibilidad de la información. Para eso vamos a necesitar capacitarnos y actualizar nuestras capacitaciones permanentemente. Bien, otra buena práctica es respetar la autonomía y las decisiones de las personas, ¿sí? También es una buena práctica evitar suposiciones sobre los demás, ¿sí? Podemos informarnos, podemos preguntar, pero tenemos que tratar de no suponer, prejuzgar, ¿sí? Y tenemos que hacer un esfuerzo por conocer, reconocer y eliminar cuantas barreras podamos, ¿sí? Para hacer más accesible el derecho a la salud. Bien, estos no son detalles menores, son condiciones para el ejercicio del derecho a la salud. Son pequeñas prácticas que pueden generar grandes diferencias en las experiencias de atención. Bien, y para cerrar, me gustaría dejarles algunas preguntas. Una es, ¿qué prácticas naturalizadas en la medicina eh, podrían estar reproduciendo capacitismo? Bien, como algunas de estas que vimos. Y fundamentalmente, ¿qué podrías empezar a cambiar vos en tu práctica? Porque el capacitismo no es algo externo solamente, ¿sí? También puede aparecer en nuestras propias formas de intervenir, en nuestras formas de hacer, de hablar, ¿bien? Y revisarlo también es parte del ejercicio profesional. Y es muy importante porque es una condición para garantizar el derecho a la salud. ¿Cómo se conecta esto con la formación de estudiantes de medicina? Bien, bueno, eh, los invitamos a ser partícipes de una transformación, ¿sí? De los entornos, las actitudes, los servicios, los sistemas de información, para que todas las personas podamos acceder al derecho a la salud. Aquí les dejo unas referencias, ¿sí? De la bibliografía que se utilizó para armar esta presentación. Y bueno, les agradezco mucho por su tiempo y atención.